Buenas tardes. Séptimo entrenamiento de bienes raíces, ¿sí? En este caso con un fix and flip para recordar en época de crisis o supuesta crisis. Vamos a estar contándoles un poco la experiencia que tuvimos en este último flip que se hizo aquí en la ciudad de Fort Lauderdale justamente. Así que vamos a empezar a compartir mientras va llegando la gente un poco la pantalla para poder arrancar. Les pido por favor que me confirmen si se está escuchando bien, si está llegando bien del otro lado, bueno, o eventualmente si hay alguna dificultad me dejan saber. Vamos a arrancar a compartir. Un segundo, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Última presentación por estos 2 meses. Ya después estaremos haciendo nuevos entrenamientos donde estaremos mostrando otras aristas de los tratos que hemos hecho. Déjenme poner justamente aquí. Ahí está. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a compartir. Saludamos a todos los que están uniéndose a la transmisión. En este caso vamos a estar compartiendo, repito, un fix and flip en la ciudad de Fort Lauderdale. Voy a poner aquí justamente. Todos conectados. Perfecto. Excelente. Listo, no llego a ver. Vamos a ver cómo están los grupos. Un segundito. Viendo por proyecto de esto. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a cancelar los captions. Ahí está. Saludos, Oscar. ¿Se escucha? Entonces, confírmeme que se escucha. Vamos a arrancar por aquí. No vamos a dilatar más esto. El último entrenamiento de esta tanda de perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Perfectamente, cualquier duda que tengan, consulta, nos van contando en el chat. Eso vamos viendo un poco las preguntas que pueda haber. Vamos a arrancar a compartir entonces lo que tenemos para el día de hoy, el séptimo caso, ¿sí? Casos reales. Esto es la realidad, esto es lo que ha pasado. Les vamos a contar justamente desde el arranque hasta el final. Vamos a ver filmaciones, vamos a caminar la obra como si hubiésemos estado allí, ¿sí? Siempre la idea es tratar de traer lo más vívida posible la experiencia que tuvimos nosotros en este tipo de tratos. Salir aquí, vamos. Ahí está Guillermo López. Déjenme ir a proyecto abierto, vamos a estar en un proyecto abierto. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Bueno, este caso de estudio número 7, ¿sí? Como lo bautizamos, un fix and flip digno de repetir. Pues yo diría, o digno de recordar, ¿no? Vamos a ir viendo justamente las vicisitudes que tuvo. Esto es un trato que tuvo muchos vaivenes, idas y vueltas. Se había pensado inicialmente que iba a ser un flip, pero ahí les iré contando. Después pensamos que nos íbamos a quedar con la propiedad para hacer un método CAR y dedicarlo a renta corta, y nuevamente volvimos a
virar la decisión y a terminar haciéndolo un fix and flip. Como siempre, ¿dónde vamos a arrancar con la misma estructura que venimos usando en todos los casos anteriores? ¿Dónde encontramos el trato y cómo fue que llegamos a él? ¿Cómo negociamos el precio de compra y qué tipo de fórmulas estuvimos usando? Un segundito, déjenme cancelar todo lo que es simples llamados. Definición de la lista de tareas, el scope of work, ¿sí? A realizar en base al análisis inicial que hicimos del trato, las renovaciones que se hicieron, por supuesto el precio de venta, una vez terminado y una vez que se decidió finalmente que iba a ser un flip. Los números del trato, el resultado final, van a ver, les va a llamar la atención, un trato que a pesar de no de venderse a un precio totalmente razonable para lo que es el mercado de la Florida, consideramos que fue un trato que tuvo ganancias totalmente disruptivas, ¿sí? Enseñanzas que sacamos de este trato, por supuesto, y las áreas de mejora que descubrimos en base a las experiencias que tuvimos, ¿sí? El caso que vamos a estar viendo en el día de hoy es justamente el de la 2847 Southwest 5 Calle, en Fort Lauderdale. Esta casita que ven aquí, que ahora les contaré un poco más en detalle cómo fue que llegamos a esta propiedad. ¿Sí? ¿Dónde encontramos el trato? Lo mismo que hacemos siempre, una evaluación un poco de las condiciones generales del área, de las condiciones demográficas, de un poco el entender el área en la que estamos trabajando para después saber realmente qué posibilidades o qué potencial podemos tener en el desarrollo del trato, ¿sí? El área elegida, el área de Fort Lauderdale, una vez más, en el condado de Broward, aquí en el sur de la Florida. Población típica del área, la composición, 46% de población blanca, 30% población afroamericana y un 20% de población hispana, lo cual no es poca cosa, no es poca cosa. La cantidad de la población en lo que es el Gran Fort Lauderdale son 185.000 personas, o sea que es una zona que tiene, digamos, un volumen de población importante para todo lo que es el movimiento del mercado de bienes raíces. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta, no es lo mismo un área rural en la que hay 2.000, 3.000 pobladores, o un área en la que ustedes tienen 150, 200.000 personas, donde hay posibilidades de potenciar cualquier negocio que se haga, ¿sí? El ingreso promedio familiar, aproximadamente $67.500, de acuerdo a los últimos datos del censo. El precio promedio de las casas en el área, $359.200. Acuérdense un poco de este valor, $359.000. En este caso en particular van a ver que es de las pocas propiedades que nosotros tuvimos por encima de la media del mercado, y por eso es que en algún momento consideramos seriamente quedarnos con la propiedad como una propiedad para hacer el método CAR, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ahí les contaré un poco los detalles del por qué fue que se fueron dando estos vaivenes, estos cambios que le puede pasar a cualquiera de ustedes en cualquiera de los tratos que estén teniendo, de arrancar con una estrategia de salida y después evaluar algún otro tipo de estrategia de salida. Entonces vamos a recordar, alrededor de $360.000 el valor promedio en el área. La composición de las propiedades en el área también son 3-2, 4-2, 3 cuartos, 2 baños, o 4 cuartos, 2 baños, lo que más predomina en el área. Nuestra propiedad de estudio es una 3-2, que en récords inicialmente cuando nosotros la compramos aparecía como una 2-1. Algo que nos llamó la atención el día que llegamos a la propiedad. Tal vez inicialmente cuando esa propiedad se construyó era una 2-1 y se le fueron agregando cosas. En récord, en el momento que nosotros tomamos posesión de la propiedad, tenía 2 baños y tenía, diríamos que 3 cuartos. Así que 3-2, 2-1 en récord, 1.191 pies cuadrados, año de construcción 1958, vamos a acordarnos de esto, es una casa que tiene ya sus años, 1958. ¿De dónde viene este trato? Una vez más, como les vengo contando desde hace rato, poca gente creo que ha conseguido tantos tratos
de property managers como yo, por lo menos gente que salga en las redes a contarlo, en general o son wholesalers o son tratos que vienen por llamadas frías o son tratos que vienen por la gente de bienes raíces. Nosotros tenemos un montón de tratos que han llegado por property managers. Así que una estrategia a no descartar es la de crear relaciones con los property managers. Vamos a ver en qué condiciones estaba la propiedad. Como ven en la foto, la cocina estaba en condiciones de uso, era una propiedad que estaba rentada, ¿sí? Evidentemente estaba un poco desactualizada para lo que es el 2022, 2021, 2022. Tenía los counters de Formica, appliances blancos en buen estado, todo para de alguna forma actualizar, funcionando correctamente. La electricidad en la cocina, por lo menos inicialmente no había ningún tipo de indicio de que algo estuviera mal. Evidentemente, cuando empezamos a sacar los appliances, cuando sacamos, digamos, el fan empezamos a ver que había cosas que no estaban de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, al NEC, y bueno, eso fue después todo solucionado, por supuesto. Las luminarias antiguas y poco eficientes, todo eso iba a ser producto de análisis para el scope of work. Las condiciones en los baños, bueno, los baños estaban desactualizados, si bien la bañera estaba en condiciones de uso, había un shower raro aquí, muy pequeño. Nosotros ahora veremos que tal vez ahí en otra época hubo una bañera, pero bueno, en general estaban en condiciones de uso. Ups, volvemos para atrás. El shower tenía algún problemita de drenaje, ¿sí? Que veremos justamente ahora más adelante con las fotos un poco lo que se hizo. Los vanities no eran de la época original, eran vanities que se habían tal vez cambiado hace algunos años, estaban en buenas condiciones, no eran modernos, recubrimientos en las paredes estaban también en condiciones, esto le diría que es más parecido al original por el tipo de tile. Esto es algo un poco más moderno, me imagino que en los 80, 90 tal vez estuvieron actualizando este baño por el tipo de diseño, tal vez en los 90. Las ventanas eran originales, ¿sí? La grifería, todo lo que era sistema de faucets para actualizar, lo mismo luminarias, ¿sí? Que de alguna forma están desactualizadas. Condiciones de la propiedad en general. Las habitaciones estaban en condiciones aceptables, las paredes con un uso normal, pisos en buenas condiciones, aunque vamos a ver que este mismo piso no es el mismo que está en el living, o sea que los dormitorios tenían un piso distinto, tal vez en algún momento tuvieron carpeta en el comienzo, ¿sí? Los techos estaban en buenas condiciones, los ceilings por lo pronto estaban en buenas condiciones, las puertas en condiciones aceptables, después veremos qué se decidió hacer en el scope of work, y las cortinas en las ventanas, todo para actualizar, ¿no? Vamos a ver un poco las condiciones del aire acondicionado. El aire acondicionado estaba funcionando en perfectas condiciones, de hecho la máquina esta Carrier, tanto el air handler interior como la unidad condensadora exterior, tenían 2 años y medio de instalado. Eran máquinas prácticamente nuevas, se podría decir, ¿sí? Nuevas. Déjame ver una cosa, sí. Las líneas de conexión estaban en excelentes condiciones, todo lo que era cobre, cuando hicimos la inspección. El único tema era que esta unidad estaba integrada, en realidad esta foto es ya cuando se hizo la reparación, estaba integrada en el mismo cuarto, como de utility, donde estaba la lavadora secadora, y ahí les voy a contar un poco lo que se decidió hacer con la estrategia inicial, que la estrategia final terminó quedando bien, pero era más pensando en la estrategia de quedarnos con esa casa para renta corta. Bueno, las condiciones generales de la propiedad, había una foto porque hicimos un open house con otros inversionistas, recuerdo cuando apenas habíamos comprado la casa, allá hace más de un año. Los pisos de tile en muy buenas condiciones, pero en este tile que vimos acá no era el mismo que habíamos visto en el dormitorio. Los baseboards estaban todos en perfectas condiciones, pero todo para actualizar, porque eran baseboards de otra época, de 3 pulgadas y media, no lucían mucho. Puerta de entrada está en buenas condiciones, pero requería una actualización. Las ventanas eran originales,
en la primera opción cuando decidimos hacer el flip iban a quedar. Cuando decidimos cambiar y quedarnos con la propiedad para hacer Airbnb, decidimos cambiar las ventanas y finalmente ya cuando cambiamos para hacer el flip final, ya las ventanas teníamos cambiadas. En realidad podríamos habernos evitado el cambio de ventanas. Y todo lo que era luminarias y fans instalados en los cuartos estaban todos desactualizados, poco eficientes y requerían de un cambio. Condiciones exteriores de la propiedad. El estuco estaba en muy buenas condiciones, requería por supuesto actualización en la pintura, si bien se había pintado hace un par de años la propiedad. Recuerden, esta era una propiedad de renta, ¿sí? El techo estaba en buenas condiciones, y aquí pongo con suficiente vida útil con un signo de interrogación, porque según el reporte, nosotros teníamos 2 años, casi 3 años de instalado el techo. Después nos enteraríamos que había unos techos planos que no tenían la misma antigüedad y que terminarían siendo un problema. Los aleros requerían, digamos, un trabajo muy básico y elemental. El driveway de concreto estaba en muy buenas condiciones, y lo único que hicimos fue pintarlo y acondicionarlo. Patio trasero no requería mucho, y verán que le inventamos una especie de deck al final, más pensando en el Airbnb, en la renta corta, y después quedó como un agregado para la venta final. Un segundito. Un segundito. Bien. Patio trasero no requeriría mucho, y ya les digo, el aire acondicionado está en buenas condiciones, y el landscape requeriría muy poco trabajo, fundamentalmente mantener la grama corta y sí algunas matas en el frente. Ahora veremos. Vamos a ver las definiciones del Scope of Work. Las definiciones del Scope of Work. En la cocina se iba a hacer todo lo que era demolición de la cocina, con un mínimo cambio en el layout, ¿sí? Nuevos gabinetes, countertop, sink, faucet. Nuevo backsplash, por supuesto, una vez que hacemos la cocina nueva. Actualización de todo lo que es la electricidad en la cocina. Nuevas luminarias. Appliances nuevos, por supuesto, en propiedades ya fueran para renta o fueran para renta corta o para un flip, siempre consideramos tener los appliances nuevos. Nuevos pisos en toda la propiedad, usando el waterproof que usamos generalmente, ¿sí? En los baños vamos a estar cambiando la bañera que estaba y relocalizando el drenaje que vamos a ver que estaba en el shower, ¿sí? Demolición de todo lo que es paredes, todo lo que era tile, lo vamos a eliminar y vamos a dejar después solo tile en las áreas húmedas, tanto en la bañera como en el shower, ¿no? Nuevas griferías, por supuesto, instalación de nuevos vanities, todo lo que es grifería para vanities nuevos, los nuevos toilets, nuevos pisos en los baños, de tile en los baños. Ni vamos a considerar instalarle tile, a diferencia del resto de la propiedad, en la que instalaríamos un laminado con el waterproof, con el material waterproof, el laminado waterproof que usamos generalmente, ¿sí? Instalación de nuevos fans en los 2 baños para retirar todo lo que fuera vapores y olores en los 2 dormitorios, nuevas luminarias en todo, y desde el momento que decidimos tener un Airbnb, una renta corta, habíamos decidido instalar fans en los dormitorios, ¿sí? Algo que, si hubiésemos tenido clara la estrategia del fix and flip, hubiésemos seguramente evitado instalar luminarias sencillas en los dormitorios. Trabajos generales, entonces, cambio de ventanas, que fue la decisión que ya les digo, cuando pasamos de que iba a ser un flip a que iba a ser renta corta, decidimos hacer el cambio de las ventanas. Siempre les contamos que es por lo mismo, para poder al tercer año tener economía en lo que es el seguro, aquí en el sur de la Florida, en la Florida en general. Con ventanas de impacto uno tiene alrededor de $1.400, $1.500 de ahorro por año, así que la inversión bien lo vale. A partir del tercer año ya es ganancia para el dueño de la propiedad. Reparación de paredes exteriores en la cocina, y veremos que también la parte trasera, donde se va a decidir hacer un cambio con la instalación de la ventana y relocalizar una puerta que estaba en un dormitorio.
la instalación de los pisos laminados en toda la casa, ¿sí? Instalación de los nuevos baseboards en toda la casa, como hacemos siempre, instalación de puertas nuevas, instalación de puertas en todo lo que es closet, nuevos sliders, ¿sí? Reparación de paredes y pintura general, pintura de techos, puertas y rodapiés, y todas las luminarias, como les comentaba, en todas las áreas, decidiendo instalar fans en los cuartos cuando decidimos, o cuando temporariamente decidimos tener la propiedad para renta corta. ¿Sí? Un poco más de los trabajos generales. Se decide crear un closet de servicio donde está el aire acondicionado y separar el área del laundry del área del aire acondicionado, sobre todo pensando, como les decía, en este tema de las de la renta corta, ¿no? De tener acceso nosotros a la renta corta. Un segundito, vamos a poner aquí. Ahí está. Ah, perfecto. El volumen. Perfecto. Sí, crear ese closet para separar lo que es, como les digo, el aire acondicionado y una pequeña área de servicio que íbamos a dejar para todo lo que fuera la actividad de la renta corta, de lo que era el laundry, que era lo que las áreas comunes en las que podía estar usando, digamos, los inquilinos la propiedad. ¿Sí? El eliminar la puerta posterior en el dormitorio, van a ver que hay una puerta en uno de los dormitorios, y eso era en definitiva como el tránsito que había para el patio trasero. Había que eliminar totalmente eso y poner una puerta en un área común. Lo vamos a poner saliendo del dining. Ahora van a ver un poco en la filmación cómo se veía eso y cómo va a quedar. ¿Sí? Se agrega esa puerta trasera que les digo en el dining. Hidrolavado y pintado exterior, construcción de un nuevo deck en el patio trasero a raíz de la decisión de quedarnos con esta propiedad para renta corta, pintura del driveway y todo lo que es la entrada de la casa, instalación de plantas en el plantero que hay sobre el frente de la casa y poco más. La secuencia de trabajos, para ordenar un poco cómo se hizo, bueno, demolición total de cocina, demolición de todo lo que era paredes, baños, en los baños, los vanities, toilets, todo lo que era trabajo interno en paredes, en cocina, en techos, que ahora les comentaré un poco, se hizo lo que era necesario para la estrategia inicial de salida, que era la de una renta corta. Teníamos un scope web para lo que era la renta corta cuando entró el electricista. Y les contaré porque gran enseñanza hay a partir de eso justamente en este trato que pasó de ser primero un flip, rápidamente se convirtió en un buy and hold sin método CAR y terminó siendo un flip. Y ahí en ese traspaso nos perdimos en alguna secuencia que después de alguna forma nos ocasionaría alguna dificultad, que la estaremos compartiendo con ustedes, porque de eso se trata, de contarles las cosas que no salieron tan bien. Las que salieron bien simplemente se ven en las fotos. ¿Sí? Trabajo de plomería en las paredes, todo lo que es piso de shower, ahí vamos a ver un montón de cositas que se hicieron y descubrimientos que hicimos, sobre todo en el área de la cocina, donde había algunas cositas que hacían ruido. ¿Sí? Reparación de paredes en cocina y dining room, instalación de piso nuevo en los baños, que se hizo con tile, como yo les dije, y en el resto de la casa con el laminado waterproof. Instalación de nuevos gabinetes de cocina, instalación de todo lo que es placa de cemento antes de la instalación del tile en los baños, ¿sí? E instalación del tile en el nuevo shower, incluyendo el piso, y en el área de la bañera, ¿no? Instalación de todo lo que era countertop de cocina, instalación del backsplash en la cocina, todo lo que es instalación de vanities, toilets para terminar los baños, reparaciones de paredes y todo lo que era pintura interior, toda la instalación de rodapiés, baseboards en la casa. Después atacamos un poco lo que es toda la luminaria de la casa, que era lo que yo les comentaba. Se decidió cambiar todas las puertas, ¿sí? Y casings, porque algunas puertas no cerraban bien. Bueno, se trajo todas puertas estándar del estilo de Home Depot de 6 panes. También se cambiaron las puertas exteriores, tres puertas exteriores se cambiaron por puertas de impacto. ¿Sí? Hidrolavado y pintura exterior, pintura del driveway, como les decía, y de la vereda de entrada, instalación de plantas, limpieza en general, y está el tema de los nuevos appliances
para, bueno, lo que fuera, en definitiva, terminó siendo un flip. En aquel momento pudo haber llegado a ser un método K. ¿Sí? ¿Cómo se consiguió? Vamos a ver justamente el negocio, los números, fórmula para evaluar. El ARV en la zona, ese zip code 33312 en el área de Fort Lauderdale, andaba en el entorno de los $400.000. Así que nuestra fórmula, como siempre, para la metodología de un fix and flip, era el ARV, el precio luego de renovada, aplicándole el 70% menos los costos de renovación. Un ARV, un BDR, un valor después de reparaciones, estimado por nosotros en $400.000, al 70%, y habíamos estimado en base al scope of work inicial unas reparaciones en el entorno a $40.000, ¿sí? Así que teníamos $280.000 que salen de aplicar los $400.000 al 70%, menos $40.000, terminábamos que debíamos estar en un precio de compra del entorno de $240.000. ¿Sí? Precio final de compra, precio inicial de la venta, nos habían pedido, o lo que estábamos negociando justamente con la property manager en nombre de el dueño, $290.000. Créanme que nos llevó un par de meses llegar a un precio final aceptado de $240.000. Pero ahí está, estábamos dentro de los parámetros que nosotros queríamos manejar. Contingencias, como siempre, 10 días pedidos para todo lo que es inspección de la propiedad e inspección de la parte del título por parte de la compañía de título. ¿Sí? Acá vamos a ver justamente un poco cuando empezamos con... antes de esto, déjenme, vamos a dejar de compartir esto, vamos a ver un video de cuando arrancamos la propiedad y después volvemos a compartir esto para ver el resto de la secuencia. Déjenme, vamos a poner este videito, creo que lo levantamos justamente cuando llegamos a la propiedad. Ahí ven, ahí entramos a la casa, ¿sí? Los pisos, distintos pisos, ahí hubo 3 pisos, en la cocina 1, en el living, en el dining, ahí teníamos el área de servicio, ese dining, acá teníamos el corredor, el primer baño, ya estamos viendo, uno de los dormitorios, el máster supuestamente, ahí vamos a ver el baño máster, ¿sí? Con su shower, pequeño shower, y ahí salía un poco, a ver si hay algún otro, no, déjenme ver si hay algún otro video para compartir en esa secuencia. Y de ahí, este otro. Cuando llevamos las ventanas, que decidimos llevar las ventanas, también ahí tenemos una vista general de la casa, ya teníamos las ventanas. Esta casa primero se compraron las ventanas, una vez que tuvimos las ventanas, fue que se decidió arrancar a trabajar, ahí estaba el water heater, el aire acondicionado sobre la izquierda, ahí ven los 2 tipos de piso que tenemos en esa zona, y bueno, ahí está, ahí tenemos por lo menos una vista de la casa en el inicio de nuestras renovaciones. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, ahí ya vemos un poco, ya se había demolido todo lo que era el segundo baño, aquí toda la demolición del baño máster, ¿sí? Demolición de la cocina, se fueron todos los gabinetes, y ahí empezamos a descubrir que había algunas cosas eléctricas que totalmente no hacían sentido. Acá ya vemos un poco, ya se había empezado a instalar las ventanas, y a nosotros nos gusta siempre sacar fotos de los detalles, justamente de los anclajes de los mullions. Todo esto es importantísimo porque, recuerden, nosotros estamos haciendo esta propiedad sin permiso, pero la intención siempre es dejar documentado todo lo que se hace, por si hay algún tipo de problema, de poder resolver con los inspectores con documentos fotográficos. Si bien se estaba haciendo sin permiso, se estaba haciendo de acuerdo al código. Si había algún tipo de dificultad, nosotros teníamos todos los documentos fotográficos, y créanme que nos ahorrábamos como 4 o 5 meses en permisología, lo cual para nosotros siempre decimos lo mismo en los tratos de Fix and Flip,
es una cuestión de tiempo. Uno corre contra el tiempo. En las áreas en las que los permisos son relativamente accesibles, bueno, nada, uno accede a trabajar con la ciudad y hacer todo como corresponde. En lugares donde los permisos son complicados, intentamos manejar esta estrategia. Por ahora venimos invicto, tocamos madera sin pata, esperamos seguir teniendo la misma suerte en el futuro. Bueno, acá ya está, se había empezado de alguna forma a trabajar en el área de la bañera, donde iba a ir la bañera nueva, ya toda la parte eléctrica en el interior de los muros ya estaba hecho, ya ven, ya habíamos empezado a levantarlo, habíamos decidido reconstruir totalmente las paredes ahí en el interior de los baños. Este descubrimiento que ven aquí, digamos, monumento al cast iron, al hierro fundido, es en la cocina, y ahí vamos a ver un video justamente de la sorpresita con la que nos encontramos en ese lugar. A todos los que nos están siguiendo y a toda la gente que está en los distintos grupos, cualquier pregunta que tengan, vayan poniéndola, vayan colocándola en el chat, cosa de que al final podemos pasar rápidamente por las preguntas, si es que tienen preguntas, y si alguna cosa les llamó la atención, para justamente comentar un poco más a fondo sobre esa cuestión, ¿sí? Así que me van escribiendo las preguntas o los comentarios y al final los vemos todos juntos. Bueno, acá vemos justamente en la cocina, desde la cocina lo que les decía, una vez que se abrió, se sacó el gabinete, encontramos que esta pared en realidad estaba rellena de papel y tenía un material de cemento por fuera y por dentro no tenía nada. O sea que era literal un pedazo de pared que la dejaron con papel una vez que hicieron la aberración esta aquí, para traer el drenaje de la cocina. Aquí es donde uno se da cuenta que en estas propiedades ha trabajado mucha gente que no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo, ¿no? Pero de eso está lleno la viña del Señor. Aquí una foto un poco del trabajo que se estaba haciendo en el drenaje de la bañera existente en el segundo baño, que por suerte aquí ya tenía su transición a PVC, no hubo que hacer mucha cosa. Siempre chequeamos con propiedades, siempre les digo, propiedades que son anteriores al 80, 78, que aparece el cast iron, el hierro fundido. Hacemos un trabajo a fondo de chequear que los drenajes estén funcionando y que no tengamos dificultades una vez que terminemos con todas las reparaciones, ¿no? Sería realmente criminal llegar al final de la obra para darse cuenta que uno tiene que abrir todo el piso o parte del piso en la propiedad. Así que estos trabajos se hacen siempre en el comienzo de los trabajos de renovación. Este otro es el shower, el mini shower que había en el máster, que verán, digamos, es un cast iron, todo el P-trap, todo, que nosotros les vamos a mostrar en un video. Cómo lo que decidimos hacer es justamente cortar aquí con mucho cuidado para preservar la integridad del hierro fundido y adaptar eso ya con PVC y mover este drenaje que estaba pensado para una bañera, traerlo más hacia el centro del shower para estar en una zona más central, más centralizada, y poder recoger de una forma más, vamos a decir, racional el agua en todo el shower y no, digamos, prácticamente en el extremo del shower, ¿no? También se podría haber pensado una rejilla lineal aquí y haber tenido todo el drenaje ahí. Optamos por moverlo hacia el centro y colocarlo más hacia el área central, porque además estéticamente iba a quedar mejor para el shower. ¿Sí? Aquí ya ven, estamos trabajando en el baño master también, ya todo lo que era recomposición de paredes. Acá ya se había hecho el trabajo en la cocina, poniendo un caño que cumpliera, digamos, con el código, adaptado con sunchos de goma que pasan inspección eventualmente. Siempre le digo, nosotros documentamos todo lo que hacemos para de alguna forma estar siempre protegidos, en el caso de que sea necesario mostrar qué es lo que se hizo. Aquí ya teníamos el drenaje nuevo instalado en la zona del baño shower, del baño master, perdón. Aquí ya estábamos considerando la conexión hacia la casa y habíamos sacado un drenaje porque decidimos, bueno, relocalizar, también lo vemos en un video, lo que era la máquina lavadora secadora y el drenaje que tenía un drenaje antiguo de cobre de 1 1/4, ¿sí?
que lo vamos a dejar sin uso una vez que quede todo terminado. Acá tenemos a los electricistas ya trabajando en toda la parte rough en la cocina. Aquí ya tenemos en la zona del segundo baño la instalación de la válvula, la pieza rough, la que va en la pared, ya instalada, ¿sí? Bueno, acá ya vemos otra etapa en los baños, ya teníamos lo que era piso de tile instalado en los dos baños, ya teníamos todo lo que era paredes instaladas no solo en las zonas húmedas, sino que en todo el baño, ¿no? Ya estaba todo esto en condiciones de instalación. Y en la parte del dining, donde habíamos visto que había una ventana grande, se sacó la ventana, justo recuerdo que en aquel momento, voy para atrás, se vino una lluvia, una cuasi tormenta, tuvimos que cerrar toda esa abertura, porque la idea allí era crear una puerta aquí en el dining y una ventana en el costado. Y eliminar la puerta que estaba en el dormitorio que daba al fondo, ¿sí? Ahí veremos un poco en los videos cómo se fue dando eso. Bueno, aquí ya está la instalación del tile en el baño master, que ya ven que no tiene nada que ver con el baño master original que había en la casa, ¿no? Y lo mismo, segundo baño, también con un tile muy elegante, un símil Calacata, que hacía juego con todo, con un piso gris, una bañera blanca. Aquí ya se habían hecho los trabajos de relocalización de la plomería para mover la lavadora y la secadora hacia esta área. Aquí se había hecho el drenaje de la nueva lavadora. Bueno, ahí todo ya en la cocina ya se había hecho toda la reparación que les mostraba el pipe y se estaba de alguna forma cerrando todo ya para dejar en condiciones para instalación de, una vez que se instalara el piso, de los gabinetes. En esta área, justamente lo que le digo, se hizo una columna, un tie-down, ¿sí? Con bloques y con cabillas, se rellenó de concreto. En esta área iba a ir una puerta nueva y al costado una ventana de impacto. Aquí ya ven cómo evolucionó eso. Ya estaba la ventana instalada, la puerta nueva quedaba en la parte trasera. Aquí vemos una vista exterior de esa misma situación. Otra vista por dentro ya, trabajando en los acabados. Aquí una vez ya se estaba por hacer el estoco aquí, y esta era la puerta antigua que estaba en el dormitorio, que se cerró, ¿no? Se eliminó la puerta del dormitorio y se dejó una puerta a la salida del dining, que era un área común, ¿sí? Aquí ya se muestra, digamos, el foam que tiramos antes de instalar el waterproof, por una cuestión, como siempre les decimos, de lograr absorber cualquier diferencia que haya por la mala instalación en la subbase y porque da, digamos, un caminar mucho más suave en la superficie cuando el piso está instalado. Aquí ya vemos el piso waterproof instalado en el área de la cocina. Ya habíamos avanzado con todo lo que era el living, las áreas comunes. Aquí ya vemos el piso instalado en uno de los dormitorios. Aquí ya vemos el piso y lo que es gabinetes, los gabinetes en la parte de abajo, que los instalamos rápidamente para que el instalador del top venga a hacer su template y ya podamos activar eso mientras se van instalando los gabinetes en la parte de arriba. Aquí ya los baños, el segundo baño, ya estamos instalando toilets, los vanities, el vanity con su grifería negra. Aquí ya habíamos decidido instalar las griferías todo con un finish, con un acabado negro mate, ¿sí? Acá tenemos justamente el instalador de los tops, ya había completado su trabajo, ¿sí? Ahí la cocina va tomando su forma. Ahí habíamos decidido eliminar el tanque, el water heater que teníamos, y poner un tankless, un calentador que no tiene tanque. Después les contaré la historia al final un poco de qué pasó con eso también cuando se dio la venta y cuando trabajamos con el seguro. Los inspectores, que les encanta muchas veces inventar, nos pidieron algo que, bueno, que hubo que cumplir, ¿no? Aquí ya vemos el backsplash ya estaba instalado, ¿sí? Se había elegido un tiles símil Subway, como de antique, como de época. Acá ya se había instalado el glass enclosure en el shower para poder luego instalar el vanity.
Bueno, estos fueron los restos, digamos, de la demolición. Como estábamos trabajando sin permiso, lo que hicimos fue poner todo lo que era escombros en la parte trasera y después venir un día con un camión y llevarnos toda la basura en un solo viaje, ¿sí? Acá ya vemos el baño máster tomando forma, con su vanity y su toilet. Aquí ya habíamos hecho el enclosure, la separación que yo les comentaba en el área del laundry para tener el aire acondicionado, digamos, en un área aislada y que no tuvieran acceso los potenciales tenants en el caso de que se hiciera una renta corta, lo cual no terminó ocurriendo. Acá ya vemos una vista ya del acabado de los baños, el baño master con su shower, el segundo baño con su bañera, ¿sí? sus griferías en color negro, ¿sí? Y aquí un poco habíamos empezado ya a pensar, a imaginar qué cosa distinta le íbamos a poner a la parte de atrás que se veía muy pobre, y pensando en renta corta, realmente la salida al patio era un poco tenebrosa, vamos a decir, digamos. El paisaje no era muy lindo y teníamos que de alguna forma disimular o intentar disimular ese patio trasero. Ahí veremos un poco cómo fue evolucionando. Se había decidido hacer un deck con un cerramiento, después terminamos eliminando el cerramiento, pero bueno, les contaré un poco esa historia ahora más adelante. Acá ya los pisos estaban terminados en toda la casa, en el interior, se estaban instalando los rodapiés, los baseboards. Aquí ya se había hecho pintura exterior del driveway y de todo lo que era el patio de entrada, ¿sí? Aquí ya vemos el deck terminado con su cerramiento, o sea, uno salía y aquí podía tener, digamos, un set. La idea en algún momento era de poner un set con sombrilla, con sillas y tal vez un barbecue y tener un área, digamos, como íntima, restringida, que de alguna forma disimulaba lo que había en los alrededores, ¿sí? Aquí se estaba instalando lo que era la parte de jardinería en el frente, una vista de la cocina ya con el range y con la campana, ¿sí? Aquí ya teníamos la lavadora secadora instalada en la zona del laundry, otra vista del shower en el baño master. Acá ya estaban instalando la refrigeradora que era el último appliance. Lo dejamos siempre para instalar cuando ya tenemos la casa bajo contrato, ¿sí? Es una modalidad que tenemos como una cábala, ¿sí? Bueno, vamos un poco a ver, antes de ver todo el tema de precio de venta y eso, quiero compartir con ustedes algunos videitos más que tenemos de cuando justamente avanzaba la obra, ¿no? Para de alguna forma tener una vista progresiva y entender un poco cómo. A ver, esperen, déjenme que no está compartiendo. Denme un segundito. No puse a compartir. Entonces difícilmente lo pudieran ver. Vamos de nuevo para atrás. Ya. Vamos a ver un poco estos videos, ¿sí? De la propiedad, cuando se estaba trabajando en baños. Las ventanas no se instalaron todas a la misma vez. Recuerden que como estábamos trabajando con permiso, decidimos instalar todas las ventanas que no que no estaban al frente. Ahí el baño, demolición del baño, cambio de ventana, la etapa, digamos, inicial. Todo lo que es demolición siempre es en la parte menos vistosa, la menos agradable, pero bueno, para renovar primero hay que pasar por una demolición, ¿sí? Así que eso es parte un poco del proceso. Déjenme mostrarles este otro video donde creo que se cuenta un poco. Ahí está, acá les cuento un poco. Del baño máster, lo que les decía, este baño máster que seguramente cuando se hizo estaba configurado para una bañera. Como ven, el drenaje está pegado a la pared. Básicamente, antes de demolerlo lo habían transformado en un shower, pero ese drenaje debe estar centrado, o por lo menos no pegado a la pared, para tener una mayor capacidad para recoger las aguas del shower, ¿sí? Por pendiente. Así que ese drenaje que actualmente está así, con su pitrap, se va a cortar, digamos, el cast iron, que se encuentra relativamente en buen estado. Está un poco, sí,
lado, pero yo creo que va a resistir el corte. A partir de ahí ya se sale con goma y la idea es hacer el P-trap y mover nuestro nuevo drenaje, ¿sí? Para nuestro shower, colocarlo más centrado y que se vea además de más armonioso, que trabaje de una forma más adecuada. Así que esto es aquí. Una vez que se hace esta parte, ya se va a trabajar, como ven, ya quedó pronto para instalación del roof del faucet, ¿sí? De la pieza que va a entrar en la pared. Así que eso es lo que hay en este baño. Déjenme mostrarle el otro baño y la cocina. Ahí vamos a ver justamente, vamos a aprovechar estos videos porque son bastante educativos realmente. Vamos a ver qué lo pasa en el otro baño. En este segundo baño no hay mucho para hacer. Ahí se encuentra la conexión actual que viene con el cast iron, tiene el P-trap y todo. Así que aquí básicamente saldremos de ahí para arriba con PVC y queda, digamos, actualizada la parte del baño, ¿no? Si uno quisiera hacer una actualización tendría que levantar todos los pisos, pero no hay necesidad. Estuvimos probando los drenajes, el agua sale bien, no hay ninguna tupición, así que le deseamos a esta casa muchos más años de vida sin ningún tipo de problema. Aquí también, en cuanto se termine eso, ya se va a eliminar el faucet antiguo y se va a instalar la nueva pieza que va aquí para la bañera. En este caso está en el lugar correcto, está contra la pared, porque aquí va nuevamente una bañera. Y nos vamos para la cocina. Y como dice, nos vamos para la cocina y ahí les voy a contar un poco lo que pasaba en la cocina para entenderlo realmente. Bueno, colegas, aquí ya estamos en la cocina. Quería mostrarles cómo ya estamos haciendo el cambio que habíamos comentado en esta área de laundry. Vamos a traer, digamos, lo que es la alimentación, el Google para este lado, y vamos a tener un tankless, o sea, una instalación de un tanque, de un calentador de agua sin tanque, ¿sí? Vamos a eliminar este mamotreto. Y vamos a tener un tankless aquí. Bueno, haciendo eso y reconfigurando, queriendo reconfigurar lo que era el drenaje futuro que va a ser para la lavadora, que va a estar de aquí al lado, empezamos a indagar dónde se conectaba por afuera ese drenaje con la línea principal. Miren la sorpresita que nos encontramos. Nos encontramos con esto, que en realidad a nadie le llamaría la atención. Lo que nos llamó la atención es que en realidad toda esta pared no existía. Estaba relleno de papel, ¿sí? Y después le habían puesto estuco por afuera. Así que era una pared literalmente de papel. Bueno, aquí lo que haremos es suplantar todo esto que está en cast iron, ya lo vamos a poner todo en PVC. Ese drenaje que antiguamente era de 1 1/4 de cobre, lo vamos a transformar en 1 1/2 en PVC para traer las aguas de la lavadora en el laundry que está acá. Así que bueno, acá la sorpresita, o más bien lo que les quería contar o compartir con ustedes es este tipo de sorpresa. Uno se encuentra con paredes que no son paredes. Evidentemente aquí ha estado trabajando gente haciendo cosas que no tenían mucha idea de qué era lo que hacían, ¿no? Cosas que pasan en estas casas, ¿sí? En estas hermosas casas que encontramos, que han sido de renta y que han sido reparadas. Miren esto de acá. Evidentemente que no había mucha experticia, ¿viste? Que les tomó un poco, llenaron de fondo toda esa parte. Esa era la parte que querían rellenar, evidentemente por algún golpe de más que dieron en la pared. Bueno, básicamente eso es lo que quería mostrarles también de este lugar. Siempre nos encontramos con cosas de estas difíciles de determinar cuando uno arranca, cuando prepara su scope of work, pero que uno tiene que tener siempre ahí un extra por el tema de estas situaciones que aparecen siempre. 100% del tiempo aparecen estas cosas. Colegas, vendedores, esto no debe asustarnos, simplemente tenemos que tener conocimiento de cómo. Ahí les seguimos contando de esta propiedad y otras, las cosas que vamos descubriendo. Bueno, ahí déjenme, vamos a ver algún otro video, no quiero tampoco, vamos a ver vamos a ver este. Esa estaba justamente ahí, aquí ya estamos en etapa de preinstalación del piso, ¿sí? Preparado todo con el foam, como yo les decía. Andamos con algún problemita de, justamente me había quedado
sin luz, estamos sin equipo de aire. Bueno, los baños estaban listos, todo lo que era trabajo sucio, digamos, y ya estamos en condiciones de empezar a trabajar en la instalación del piso laminado al resto de la cocina. Vamos a ver aquí. Esto, si mal no recuerdo, era cuando justamente estaba llegando el huracán Ian, por aquí por Florida, por el viento que había. Todo lo que era piso interior estaba instalado. Las únicas ventanas que faltaban cambiar eran las del frente. Ahí ya estamos empezando a instalar los vanities. Ya ven cómo va cambiando la casa, ¿no? Como una mano de pintura, baños, un piso, ya después con los baseboards, quedaría la casa totalmente vestida. Uno va viendo, digamos, el cambio. Voy a compartirles este otro video. Entrando ahí está, el aire acondicionado. Vamos a parar un poquito acá. Quiero mostrarles, justamente acá teníamos lo que yo les dije, teníamos integrado el aire, todavía no habíamos hecho la división, vamos a hacer una división separando en esta zona y dejando el aire totalmente aislado de la otra zona que es la del laundry. Quería mostrarles, repasar de nuevo eso, porque esa pared la vamos a ver ahora en un instante. Se hace una pared cerrando aquí con una puerta y se deja el aire acondicionado. Se deja el aire acondicionado. Hello, Guillermo. Dame un segundito. Ahí está. Vamos a continuar. Ya tenemos los gabinetes de cocina instalados abajo. La puerta nueva trasera instalada, las ventanas de atrás instaladas. Ya se había cambiado la ventana del frente, aprovechando la pasada del huracán, que se había tapado los frentes con plywood. ¿Sí? Se veía un poquito desordenada la obra. Pasa por esos ciclos, a veces de desorden y de orden. Vamos a ver esto, a los que pueden ser interesantes. Entrando ahí está el water heater, el tankless ya está instalado. Estamos de alguna forma tratando de concentrar todo lo que es herramientas y materiales en un solo salón. Los baños ahí prácticamente estaban instalados. Ya se habían instalado los fans en los dormitorios. El baño máster ya estaba completamente terminado. La casa ya estaba tomando su color, ¿sí? Poco a poco. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué trae esto? Buscando el frente. Ahí. Está todo lo que era piso, rodapiés terminado, en la cocina ya estaba toda terminada, estaba todo protegido. Ahí se había hecho la pared, justamente, ahí está. Se separó, ahí vieron, vamos a ver un poquito atrás. Se hizo la pared con una puerta para dejar, digamos, el aire. Y como esto ya estaba pensado para que fuera un Airbnb, toda esta zona iba a estar con los artículos de limpieza, todo lo que fuera referente a la renta corta. Era la idea, ¿sí? Después terminó siendo un flip, pero era la idea en el momento de que iba a ser una propiedad que nos la íbamos a quedar. Toda esa parte terminada. El baño ya estaba todo terminado, como vimos, los dormitorios. Estamos en etapa de justamente de terminación y trabajos exteriores. Sí, vamos a ver alguna otra. Vamos a ver esta. Está vista. Justamente así se ve el deck que se había instalado en la parte trasera. Un deck con madera tratada. Estaba todo listo para poner una sombrilla, unas mesas, unas sillas, un barbecue. Esa era la idea. Como la casa cambió radicalmente, ¿no? Con los últimos videos. Entrando por el laundry, la cocina ya está. Ahí ya teníamos la refrigeradora que se iba a instalar y la que se iba.
Sí van a poner otros sliders nuevos en los dormitorios, pero ya estaba prácticamente esta casa en condiciones de recibir en aquel momento muebles, porque íbamos a ponerle los muebles, íbamos a modelarla para el Airbnb. O VRBO, renta corta, ¿no? Cualquiera de las plataformas. De hecho, aquí van a ver que ya habíamos incorporado muebles. Ya habíamos comprado para el living el sofá, la mesa, tenía la mesa para la... Ya habíamos puesto la alarma. Allá estaba la mesa de dining con sus bancos, la cocina, iluminada, ahí está el laundry. Ahí vamos viendo un poco más la... Ay, todavía estábamos en la decisión de qué iba a pasar y ahí fue justamente cuando decidimos cambiar la estrategia por cuestiones, digamos, de qué era lo que mejor aplicaba en ese momento, ¿no? Comienzo de este año. Ahí continuamos, digamos, con la filmación para ver, ya tenían las camas, los dormitorios, una zona muy linda, muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la zona Boulevard, muy propicia para renta corta, y buenos valores de renta. Tenemos el dining y terminamos saliendo al patio trasero. Bien, vamos a ver. Creo que hay un último video. Y ahí podemos ver el tema de números. Ahí está, ahí estamos haciendo la prueba de agua. Estamos haciendo la prueba de agua en todos los baños, en los dos baños y en la cocina, chequeando que la presión y la temperatura fueran las correctas. Inspección que nos hace el inspector cuando van a comprar la propiedad, ¿no? Es importante hacer nuestra propia prueba. Todo funcionaba correctamente. Muy bien. Ahí terminan un poco todo lo que es el tema de... vamos a seguir compartiendo un poco la presentación para ver un poco el tema de los números. Vemos un poco las preguntas o comentarios que tengo. Bueno, les decía, ya cuando se decidió hacer, digamos, la venta, decidimos que íbamos a estar vendiendo la propiedad. Inicialmente hablamos de 440, se terminó vendiendo por un poco más de $430.000, después de idas y vueltas, ¿sí? Tiempo de rehab fueron 3 meses, y en realidad el tiempo de todo el trato fueron 12 meses, porque les repito, inicialmente la propiedad se compró para un flip, rápidamente decidimos que íbamos a hacer renta corta en esa propiedad, y bueno, por eso, digamos, de alguna forma nos dilatamos, y cuando ya decidimos que la íbamos a vender, bueno, ya había pasado el año, prácticamente. No porque nos demoráramos en las renovaciones, sino porque básicamente fuimos cambiando de estrategia en el transcurso del trato. Vamos a ver un poco los números, ¿sí? Al trato de números. Precio de compra, habíamos visto, $240.000. Gastos, finalmente terminamos gastando 48.514. ¿Se acuerdan que yo consideré 40.000 en el análisis inicial? Pero también recuerdan que el ARV que yo había considerado en aquel momento, el ARV era de 400.000. Ya estábamos en 430. De alguna forma lo absorbe totalmente. Y básicamente la diferencia, esos $8.000 que tenemos ahí, son básicamente el costo que tuvimos con las ventanas, ¿sí? Algo que inicialmente no se iba a hacer, luego se decidió hacer, y ya una vez hecho ya no hay marcha atrás, ¿no? Así que se tuvo que cargar como un costo muerto, digamos, a la obra y listo. Bueno, precio a la venta terminamos, este es el valor que recibimos finalmente en el HAD, en el Closing Statement, 430.242,24, lo que nos dejó un resultado final, ¿sí? Una vez que se pagó, digamos, al Harmony Lender y otros gastos, $141.728. Ahí es donde yo les digo que si bien el promedio nacional
de los flips está arriba de los 73, 74 mil dólares. Es verdad que en áreas como la Bahía, en California, en Nueva York, en áreas aquí como Brickell, como Miami Beach, en la zona de Seattle, digamos, que hay valores de propiedades muy altas, tener ganancias de 140 mil dólares en casas que se venden por 400 mil dólares es muy raro, ¿sí? Es muy raro y realmente por eso les digo que este es un trato que valía la pena compartir justamente porque tiene una ganancia disruptiva totalmente para lo que es el valor de precio de compra y precio de venta, ¿no? Esa es la verdad. 141 mil dólares dejó este trato al hacer el flip. Y eso fue justamente un poco lo que nos llevó a tomar la decisión final de deshacernos de la propiedad y no quedarnos con la propiedad como nos gusta hacer, digamos, sobre todo en áreas en las que vale la renta corta. Vamos a ver un poco esos 48.500 dólares dónde están repartidos. Bueno, materiales se nos fueron 17.721. De mano de obra, o sea, gente nuestra, está en payroll 2.667, en subcontratos 26.504 dólares, y otros gastos de mantenimiento, pago del agua, y etcétera, 1.622 dólares en lo que fue el periodo de renovación, esos 3 meses en lo que tuvimos. Total de gastos, 48.514 dólares. Recuerdan que teníamos 1.191 pies cuadrados en esta propiedad, así que tuvimos un costo, digamos, por pie cuadrado de renovación de 40,73. O sea que estuvimos en una reparación liviana, un poquito más que la liviana, ¿sí? No llega a ser mediana, pero ya ven que estuvimos con muy buenos números. 40,74 por pie cuadrado es un muy buen número que nosotros intentamos mantener siempre para nuestros flips, ¿sí? 40,73. ¿Sí? Vamos a ver un poco las lecciones. ¿Qué lecciones tuvimos en este trato, ¿no? Que creo que es lo más trascendental, más allá de los números y de compartir el trabajo que se hizo durante toda el trato y ver justamente las vicisitudes. Vamos a ver justamente los problemas que hubieron. Ahí de alguna forma estábamos en modo todavía de Airbnb, si mal no recuerdo, era antes de fin de año. Después es que decidimos hacer el cambio por la venta de la propiedad. Lecciones que nos dejó este trato. ¿Qué enseñanzas tuvimos? Bueno, primero, fundamental atención a los detalles, sobre todo en lo que no se ve a simple vista, ¿sí? Todo lo que es sistema de drenaje lo vimos. Nosotros siempre ocultamos los sistemas de drenaje, tanto en el shower como en la bañera. El sistema eléctrico, importante, propiedades con antigüedad como esta, por lo menos en el área en la que nosotros estamos trabajando. En general, cableado, cuando la propiedad son de los años 50, 60, tenemos todavía cableado con tela. Y ahora vamos a ver un poco por qué es ese problema. De hecho, yo tengo una propiedad en West Palm Beach, que también es de renta corta, que la tengo todavía con el cableado de tela, pero no es un problema porque es una propiedad que yo en realidad no la estoy vendiendo. Y es increíble cómo el seguro, cuando uno mantiene la propiedad, pide una cosa, y cuando hay quien va a comprar pide otra cosa. Y las dos cosas no se asimilan. Cosas del mundo en el que vivimos. Pero bueno, como la propiedad inicialmente, rápidamente habíamos decidido que nos la íbamos a quedar para renta, no consideramos en aquel momento el tema del cableado. Pero a la hora de la venta pasó a ser un problema. O más que un problema, una situación a resolver, que ahora les estaré contando. La planificación debe incluir, sí, el proceso de venta y dentro de este proceso los requisitos de financiación. Vuelvo y repito, el tema del seguro. Los seguros, y en este caso en la Florida, creo que ya lo he contado varias veces, voy a contarlo una vez más, tenemos una sola compañía aseguradora, por lo tanto hay una suerte de monopolio. La compañía Citizen es la que monopoliza los seguros aquí en el sur de la Florida, en toda la Florida, y lo que ellos pidan es palabra santa, ¿sí? Y por lo tanto para nosotros como inversionistas tenemos que ceñirnos un poco
a los seguros, en este caso a la compañía Citizen, porque es la que de alguna forma dice a las compañías que aseguran, ¿te aseguro o no te aseguro? Bueno, ahora veremos más adelante un poco el tema del cableado, que es lo que nos terminó implicando, ¿sí? Necesidad de inspección propia antes de la inspección del comprador. Eso es una enseñanza que la venimos repitiendo trato a trato. Así vieron cómo nosotros probamos todo lo que era la presión y la temperatura en las cañerías, que todas las luminarias y todos los sables estuvieran funcionando, que el aire acondicionado estuviera con la temperatura correspondiente en todas las bocas. Eso se lo pedimos justamente a nuestro subcontratista de aire acondicionado. Pero bueno, esa inspección hay que hacerla primero nosotros, por lo menos saber cuáles son los puntos débiles, ¿sí? Un seguimiento más, digo, estricto, o en este caso se dio porque el budget inicial de los $40.000 no consideraba cambio de ventanas y alguna otra cosa, que después se modifica cuando decidimos quedarnos con la propiedad para renta corta, y que después, lamentablemente, cuando decidimos volver a la estrategia de salida de venta, ya los gastos o los costos que habíamos incurridos por considerar que la propiedad nos la íbamos a quedar, ya estaban, digamos, ya los gastos se habían hecho, ¿no? O sea, no podíamos ir para atrás. O sea que realmente, tal vez ahí darle una vueltita de rosca, realmente tomar la decisión de entrada de la estrategia de salida. En nuestro caso, no fue por una cuestión nomás del momento tomar una decisión de cambio para poder resolver otras situaciones. Pero es interesante, es importante tal vez tomar esa decisión apenas se está arrancando con la renovación, para evitarse sobrecostos. Tal vez hubiésemos ahorrado, yo les diría, casi $10.000 entre ventanas y alguna otra cosa, y hubiésemos estado por debajo, tal vez $35.000, $37.000 en gastos de renovación. Alguien andaba preguntando por ahí, ahora después volveremos sobre la pregunta, ¿sí? Control estricto en los procesos de permisos, y aquí vengo un poco al tema de, ya estando en el proceso de venta, nosotros, la compañía de seguros se fija mucho en el tema de la vida útil del techo, y nosotros el techo sabíamos que no tenía más de 4 años de hecho. O sea, el techo estaba en buenas condiciones, pero resulta que teníamos 2 techos planos, que eso sí no se habían hecho hacía 4 años. Y cuando la aseguradora llegó, dijo, ustedes tienen unos techos que no sabemos qué tiempo tienen, no hay permiso. Terminamos haciendo 2 techos planos que no estaban dentro del budget inicial, porque inicialmente considerábamos que los techos tenían la vida útil correspondiente. Ahí le digo de nuevo, la compañía de seguro pasa a jugar un papel crítico, ¿sí? La importancia de trabajar con Harmony Lenders amigables con nuestro negocio. No importa con qué Harmony Lender estuvimos trabajando, pero realmente al final nos hicieron un poquito complicado el proceso. Así que realmente tomarse el trabajo de tener 2, 3, 4 Harmony Lenders con los que crear la relación, y que realmente haya una relación, ¿sí? Y que no sea cambios de políticas unilaterales porque el negocio o porque los dueños decidieron, y uno, que es el que le da de comer, no tiene, digamos, no tiene voz en ese asunto. Vuelvo y repito, tómense el trabajo, tomémonos el trabajo como inversionistas de crear unas relaciones con Harmony Lenders que sean serios y que cumplan con su palabra y ayuden al inversionista. Al final del día, si lo ayudan al inversionista, el inversionista vuelve a hacer negocio con ellos, ¿no? Yo les garantizo que con el Harmony Lender que trabajé en esa propiedad, no vuelvo a trabajar. Vamos a ver un poquito justamente las fotos de las enseñanzas, lo que les contaba, ¿sí? Aquí vemos el cable que yo les decía de tela. Déjenme marcarlo un poquito con... Vamos a ver que este cable, cuando el inspector lo vio y chequeó en el ático y vio que teníamos todas las líneas que iban a los dormitorios y a todos lados, era cable de tela. Nos pidieron cambiar todos los cambios de tela, los cables de tela, por cable Romex, ¿sí? Que es el que en esta área se acepta para hacer renovaciones. Así que hubo que entrar y eliminar todo ese cable, ahora lo veremos. Como ven, aquí teníamos el tangless
instalado, la compañía de seguros nos pidió instalarle una válvula de alivio a un tanque que no tiene tanque. ¿Sí? Justamente se llaman tankless. Es un calentador que tiene, digamos, un serpentín que se calienta y es el que genera, digamos, que el agua cuando pasa se caliente. O sea, aquí no hay acumulación de agua de nada. Las válvulas aliviadoras se instalan en los water heaters justamente porque hay un tanque y hay presión en esos tanques, y cuando hay alguna dificultad, esa válvula aliviadora es la que permite que se alivie la presión y que salga ya sea vapor o agua por esa válvula. Bueno, los señores, aunque no teníamos tanque, el seguro, el plomero me decía que ya le habían pedido muchas veces eso, es el mundo al revés, nos pidieron instalar, ahora veremos, la válvula justamente en un tanque que no tiene tanque, un calentador que no tiene tanque. Aquí vemos el techo plano que yo les decía, que como no había registro, nos pidieron hacerlo nuevo para poder asegurar al comprador. Vamos a salir de aquí, vamos a ver exactamente. Bueno, aquí ven, digamos, estábamos sacando todo el cableado de toda la casa, de los cuartos, todo, y se hizo todo el cableado, sacando los cables de tela de otra época, que sin duda son mucho más riesgosos en el sentido, estaban en muy buenas condiciones estos cables, pero son más riesgosos sin duda, son cables de otra época, tienen, imagínense, más de 50, 60 años. Otra tecnología, y siempre la tela es más susceptible a cualquier evento de incendio, ¿no? Es lo que se está evitando o lo que seguro que evitas. Bueno, ahí ven cómo tuvimos que hacer todo el recableado. Acá ya ven que tuvimos que hacer tanto el frente como la parte trasera, los techos planos los tuvimos que hacer nuevo. Aquí ven la famosa válvula aliviadora que se instaló en el tanque, en el calentador que no tiene tanque, pero bueno, con el pipe de CPVC para justamente, si tenía que aliviar presión en un sistema que no tiene presión, que lo aliviara. Bueno, nada, no termino de reírme de una situación que es como tragicómica. ¿Sí? Áreas de mejora, pues, sin duda, en la planificación de las renovaciones, buscando acortar tiempo, lo mismo que decimos siempre en cada proceso, y al reducir tiempos, acortar, digamos, reducir costos, y contar con múltiples opciones de equipos que tengan distintas capacidades, ¿no? Nosotros tenemos 2 o 3 equipos, pero le digo, a nosotros nos salió bien, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de tener 2 o 3 equipos de distintas calidades y distintas capacidades según el trabajo, traer el equipo que corresponda, ¿no? ¿Qué otra área de mejora? Sí, justamente en la coordinación de subcontratos para evitar tiempos muertos innecesarios. Recuerden que en un flip el tiempo es esencial, ¿sí? Si uno puede terminar un flip en 3 o 4 meses y ya tenerlo en el mercado, es ideal por una cuestión de ahorro en todo, ¿no? Y en una rápida vuelta al mercado para dejar de pagarle al prestamista duro, al prestamista privado, de tener todo ese tipo, todos los holding costs famosos. Hay que pagar la luz, el agua, hay que pagar impuestos mientras uno tiene la propiedad, ¿no? Minimizar ese tipo de gastos, y para eso coordinación en el tema de los subcontratos es fundamental. En la selección de los subcontratos, un poco lo que les decía, por un tema de disponibilidad y calidad de terminación. En las dos cosas, ¿no? Hay que tener muy bien agendado, muy bien armado el fixture, porque los subcontratos trabajan en proyectos nuestros y proyectos ajenos, y de alguna forma el tema de la coordinación de los subcontratos pasa a ser una tarea crítica. El project management es fundamental para que los proyectos puedan optimizarse. ¿Sí? En la definición inicial de las reparaciones, para ajustar el budget, esto era lo que les comentaba antes, el tener la estrategia de salida clara es fundamental a los efectos de evitarse justamente idas y vueltas, el tema de tal vez habernos evitado el cambio de ventanas, el tal vez haber evitado una calidad, digamos, óptima en las cocinas, tal vez se podría haber evitado algún tipo de gasto innecesario. Les repito, podríamos haber ahorrado tal vez, maybe, $10.000 en esta transacción, y haber tenido $10.000 más de ganancia, no hubiese estado mal. Siempre se trata de optimizar
pero siempre entregando un producto de alta calidad, ¿no? Es la idea. Vamos a ver qué más. Ampliación en el pool de prestamistas con las características amigables con el inversionista. Un poco lo que les decía, trabajemos como inversionistas en tener 2, 3 Harmony Lenders que realmente a la hora de tener que manejar o negociar algún tipo de situación particular, realmente estén del lado del inversionista, ¿no? Y no sea solo un negocio. Tratemos de darle más poder y más negocios a los prestamistas que son pro inversionistas, ¿sí? Ese es mi consejo para todo el grupo de colegas. Bueno, aquí de alguna forma vamos cerrando un poco con este tema el último entrenamiento que teníamos por los meses de junio, julio. Vamos a ver un poco las preguntas. Ahí les voy a dejar un poco, ya lo había comentado en el último entrenamiento, si les interesa un proceso un poco más personalizado de aprendizaje en todo este tipo de entrenamiento, ¿sí? Pero ya en otro nivel, ¿no? A nivel ya más serio de aprendizaje y de alguna forma meterse más en el tema. Ahora después les voy a contar un poco de qué se trata, pero vamos a ver un poco, a ver qué preguntas había. Creo que había 2 o 3 preguntas, algunas que es interesante que las contestemos. Saludos a todos desde ya por estar aquí con nosotros compartiendo. En una de las preguntas nos preguntaba David, ¿sí? Plata, ¿excedieron los costos de remodelación después del plan original que tenían? Bueno, un poco es lo que comentamos hace un rato. El cambio de estrategia, sin duda, cuando decidimos quedarnos con la propiedad, el hecho de decidir cambiar las ventanas fue el gran extra o adicional que tuvimos, sin duda, que nos incrementó, yo les diría, casi $10.000 lo que hubiese sido inicialmente el cálculo. Al final del día, el mercado, a pesar de que estábamos en crisis, ¿sí? Porque estábamos en diciembre, enero, supuestamente estábamos con el boom de la suba de tasas y todo el mundo bajando los precios, nosotros, créanme, fuimos optimistas, pusimos 4.40, pero habíamos arrancado con un ARV de $400.000, o sea que se compensó. Sin duda en este trato no hubo problema, pero manejemos la estrategia de salida desde el arranque y tal vez uno se va a evitar, o sin tal vez se va a evitar inconvenientes como estos y tener un extra costo innecesario, ¿no? Aquí, como cambiamos la estrategia de salida, arrancamos con una, fuimos a otra y terminamos de nuevo en la primera, eso sin duda generó esta situación. David, espero haber respondido la pregunta. A ver, tengo por aquí otra pregunta. Bueno, Marcelo López nos comenta, dice, yo le pongo los Z a todo el baño, lo recomiendo no para fix and flip, y todas mis casas les pongo luces LED. Sin duda, toda la tecnología de luminarias en LED es lo que hay ahora, todo LED. Creo que ponerle otro tipo de tecnología es ir en contra de la corriente, Marcelo. Y con respecto a los Z en todo el baño, a ver, hay áreas y áreas. Yo sé que en otros estados y en otras zonas se estila poner, digamos, todavía toda loseta en todo el baño. En realidad, aquí en el área de la Florida se estila mucho, por lo menos con las propiedades de este tipo de porte, de hacer todo lo que es en tile solo en las áreas húmedas, las wet areas. Nosotros simplemente seguimos la tendencia que hay en el área y recuerda que siempre hacer solo las áreas húmedas va a ser más económico que hacerlo todo. Pero también va a haber que analizar realmente lo que el área pide, ¿sí? Lo que el área pide. Y en función de eso, operar, Marcelo. No hay una respuesta única. Recomendación te diría, sigue los lineamientos de lo que se hace en el área en la que tú estás haciendo las propiedades, y si allí hacen todos los baños con loseta, bien. Si tú ves que es una propiedad más moderna, ¿sí? Tal vez puedes ir a simplemente estar en las áreas húmedas con el tile y el resto hacerle, eventualmente hasta un decorado se puede hacer con papel. A mí no me gusta mucho el tema de empapelado de paredes, pero sé que en algunas propiedades queda muy bien el tema de empapelado, o simplemente una muy buena pintura que haga juego con un tipo de vanity y espejo que de alguna forma le den vida digamos, al baño, ¿no? Así que recomendación es prestar atención un poco a la tendencia que hay en el área
y en función de eso yo creo que no van a fallar, ¿sí? No tenemos muchas más preguntas, ¿sí? Se agradece a todo el mundo por saludarnos y acompañarnos. Esperemos haber sido de valor, de haberles traído contenido de casos reales, con imágenes, con filmaciones, con situaciones, por favor, con situaciones de las que no queremos hablar justamente como inversionistas, justamente de las cosas que no funcionan. Bueno, esperamos haber compartido muchas de las cosas que no funcionaron para que cuando les toque a ustedes sepan, bueno, que hay opciones y que tal vez algo que nosotros le hayamos compartido haya podido ser de valor para ustedes. Si realmente están pensando en avanzar un poquito más en este tema de entrenamientos, y como mucha gente ya me lo ha preguntado, y nosotros lo venimos trabajando desde el mes de junio, los invitamos a que en el mes de agosto empiecen a chequear en nuestra página, ¿sí? lopezguillermo.com. Ahí vamos a tener una serie de entrenamientos. Son un entrenamiento de fix and flip, va a haber un entrenamiento del método CAR, va a haber entrenamiento de nueva construcción, que también vamos a empezar a traer contenido de nueva construcción para compartir con todos ustedes de qué se trata, cómo funciona, que entiendan el negocio y que le pierdan el miedo totalmente. Van a ser, digamos, entrenamientos que van a tener algo diferente a lo que se ve por ahí. Va a haber módulos teóricos, módulos semiprácticos y módulos prácticos, donde los invito a que vengan conmigo en eventos y digamos, en tratos particulares, donde vamos a estar caminando los proyectos conmigo en vivo y en directo, ¿sí? Vale la pena. De eso se trata, hacer algo diferente para la gente que realmente esté pensando en entrar en este tipo de cuestiones. Bueno, en esta plataforma la intención es hacer algo diferente. Vayan y chequen en la página web www.lopezguillermo.com. En agosto vamos a tener, digamos, esos entrenamientos listos. Va a haber un entrenamiento también que trabajamos mucho el tema de mentalidad para lo que es el emprendedor, para la comunidad latina que viene de haber aprendido, de haber crecido, de haber vivido, digamos, bajo ciertos paradigmas, cómo nosotros, emprendedores, podemos de alguna forma transformar aquello y dejar un ser en el pasado y transformarnos en justamente el ser que necesitamos ser justamente para poder tener éxito en cualquier emprendimiento, en particular en los bienes raíces, pero en cualquier emprendimiento vale para todos. Así que realmente para los que quieran indagar o ir un poco más lejos, los invito. Justamente la intención era mostrarles un poco lo que hacemos nosotros, la seriedad que tenemos en las cosas que hacemos y los resultados que tenemos en definitiva, porque esto, si bien yo les estoy contando los tratos que hemos hecho ya como compañía para nosotros estamos desde el año 2005 trabajando para otros inversionistas, hemos hecho más de 300 otros proyectos que eran la mayormente eran de buy and hold, ¿sí? De gente que renovaba y después rentaba, pero tenemos ya una trayectoria de casi 20 años en Estados Unidos y casi 30 años en el mundo de la construcción, y la intención es traer toda esa experiencia constatable, real, de resultados que tal vez ustedes quieran repetir, replicar, y la intención es justamente acompañarlos para que ustedes también puedan hacer esto si es realmente lo que están buscando. Por aquí vamos a ir dejando justamente, seguramente van a venir nuevos entrenamientos, les repito, algunos, un par más creo que quedan. Hay uno que es un Airbnb que lo voy a traer justamente también como caso de método CAR con un final de Airbnb donde vamos a estar contándoles un poco cómo funciona el negocio de la renta corta, algo que creo que también va a agregarles valor a muchos de ustedes. Y seguramente empezaremos a traer también cosas de nueva construcción para que sepan que esto sí se puede hacer, simplemente, sin duda, requiere de primero tomar la decisión, tener un deseo profundo de querer llegar a otro lugar. Ese lugar lo tienen que elegir ustedes, y después tomar la decisión, y una vez que tomen la decisión, sin duda hay que educarse, hay que tener un plan de acción, y después hay que tener mucha constancia, mucha disciplina, perseverancia, porque esto realmente no es de la noche a la mañana, pero una vez que instauramos los hábitos, nos van a llevar sin duda a donde queremos estar. Así que me voy despidiendo.
vamos a dejar de compartir por aquí. De este último entrenamiento que hicimos, agradecidos a todos los que nos acompañaron realmente. Aquí seguimos estando, por cualquier consulta que tengan, quedamos siempre a la orden. Y bueno, nos estamos viendo, recuerden, para todos aquellos que quieran ir un poco más lejos, vayan chequeando, háganse, digamos, de la oportunidad de poder recibir información. Inscríbanse en ese sitio web, el sitio web nuestro, para recibir los emails que vamos a estar lanzando con los productos nuevos que vamos a estar trayendo, y vamos a estar compartiendo seguramente mucho contenido desde ese sitio web, así que los estamos invitando desde ya. Por aquí los vamos dejando. Nuevamente, feliz y agradecido de haber compartido este rato con ustedes, así que será hasta la próxima, y recuerden que aquí estamos siempre para darles una mano, para darles un empujón, si es lo que necesitan cuando están entrando en este tema del mundo de los bienes raíces. Muchas gracias y nos vemos en próximos segmentos.